Es un honor para mí presentar a, como dije, a un paisano venezolano, un académico brillante y sobre todo un gran amigo, el doctor Miguel Ángel Martínez Meucci. El doctor Martínez Meucci es doctor en conflicto político y procesos de pacificación por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Es magíster en Ciencias Políticas también por la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Ha sido profesor e investigador en universidades de Venezuela, Chile y Guatemala. Ha coordinado programas de posgrado en Ciencias Políticas. Ha sido consultor, conferencista y colaborador de diversos think tanks. Y actualmente coordina el campus de PKCast sobre autoritarismos. Es también articulista habitual en medios de Hispanoamérica y España. Con mucho orgullo te doy la bienvenida al doctor Miguel Ángel Martínez Meucci. Bueno, para mí es un honor acompañarlos el día de hoy. Estoy, en primer lugar, muy agradecido con la decana María Victoria Santiago, con todo el equipo del Midland College y, bueno, con todas las personas que han tenido la amabilidad de acercarse a esta charla. Eh, para mí siempre es muy importante tener, digamos, esta posibilidad de hablar sobre todo lo que ha acontecido en Venezuela a lo largo de los últimos años, un país que, por razones quizás no siempre las más positivas, ha ocupado buena parte del centimetraje de la prensa internacional y que justamente por el hecho que nos convoca hoy aquí, por el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, pues con mayor razón está hoy en día ocupando muchísima atención internacional, así como por todo lo que está en este momento aconteciendo en el Mar Caribe. Entonces, tengo entendido que tengo dos lapsos distintos para, en primer lugar, hablarles del contexto venezolano, de cómo ha sido la evolución política de Venezuela durante los últimos años y luego entrar un poco más en materia sobre la figura de María Corina Machado y cómo y por qué ha llegado a ser merecedora de este galardón en el año actual. Galardón que va a recibir el próximo miércoles en la ciudad de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre. Voy a proceder a compartir pantalla para que puedan ver esta presentación que tenemos hoy aquí. Y avísenme por favor si está ya en modo pantalla completa. Bueno, asumo que es así. Y bueno, el título que se le ha dado a esta charla es Paz y Democracia en Venezuela, María Corina Machado y el Nobel de la Paz 2025. Como les decía, vamos a tener esta presentación en dos lapsos distintos. Uno más que nos dé una perspectiva de la evolución sociopolítica durante todo el siglo XXI y luego entrar más en detalle en lo que ha sido el trabajo político de María Corina Machado y por qué este ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Durante todo el siglo XXI, Venezuela ha estado gobernada por un nuevo movimiento político distinto al sistema de partidos que predominó durante los 40 años anteriores, durante la segunda mitad del siglo XX. Este periodo, donde llega básicamente es inaugurado con la llegada de Hugo Chávez al poder, hay diversas periodizaciones, pero la que yo les ofrezco aquí consta de estas cuatro fases. Tres fases que tienen que ver con el protagonismo de Hugo Chávez y luego del fallecimiento de este, la fase que tiene que ver con la presidencia de Nicolás Maduro, que ha durado hasta el día de hoy. Entonces voy a rápidamente a tratar de darles una mirada general a estas cuatro fases que yo me he denominado la fase conspirativa, la fase populista, la fase socialista y la fase madurista. Hay personas que llegan a tener un liderazgo tan superlativo que de alguna manera condicionan la evolución de los acontecimientos históricos. Y para bien y para mal, independientemente de que nos caiga bien o nos caiga mal, Hugo Chávez fue una persona que cambió la historia de Venezuela desde el mismo momento en que entró a ser conocido por la opinión pública.
Eso, como veremos, tuvo que ver con el año 1992, pero básicamente podemos decir que su perfil como líder y su liderazgo tuvo que ver con una gran habilidad retórica, con un uso muy hábil de un discurso que polarizaba, que dividía a la población, logrando así movilizar de alguna manera a esos dos lados de la población. Es muy importante ver que el liderazgo que él desarrolló dentro de su movimiento político era lo que llamaríamos aquí un liderazgo bisagra. ¿Por qué? Porque de alguna manera logró reunir a todo lo que era la izquierda revolucionaria venezolana con el movimiento militar que desde siempre, desde la separación de Venezuela de España, siempre hubo una idea de que los hombres en armas tenían el deber o el derecho de regir los destinos del país. Entonces, y esto se acentúa ya en el siglo XX con la conformación de las Fuerzas Armadas propiamente dichas. Entonces, ese movimiento de los militares que durante mucho tiempo ha asumido que a ellos les correspondía dirigir el país, y el de la izquierda revolucionaria, ambos consiguieron en la figura de Hugo Chávez a un líder que los llevó al poder. Era una persona enérgica, inventiva, que por su forma de entender la política, pudiéramos decir, jugaba siempre al ataque. Buscaba tener siempre la iniciativa estratégica y llevar la delantera en todos los aspectos de la política, entendiendo la política desde la lógica de la guerra, muy importante, del conflicto como tal. Y también una coyuntura histórica, su tiempo en el poder, que se extendió por 14 años, coincidió con un periodo de aumento muy significativo en los precios del petróleo, lo cual le permitió un amplio margen de maniobra para todo lo que quería hacer. La fase que llamaríamos conspirativa es previa al año de 1992 y podemos decir que se extiende por una década desde 1982. Ese año se cumplen 200 años del nacimiento de Simón Bolívar y Chávez, que era en ese momento un militar, un oficial militar dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, participa de una logia conspirativa que crea el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, el MBR 200. Y van, juran en un árbol donde supuestamente durmió Simón Bolívar, el Samán de Güere, y juran que van a, de alguna manera, tomar el poder para instaurar un proyecto bolivariano. Entonces, es muy importante entender este origen que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y con una logia conspirativa dentro de las Fuerzas Armadas. Esa logia conspira durante 10 años y cuando menos se lo imagina la gente, cuando ya ha caído la Unión Soviética, se ha disgregado y da paso a nuevos países y hay toda una ola de cambio. En 1992, estos señores dan no uno, sino dos golpes de Estado, 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992. Ninguno de estos dos golpes funcionan, pero se dan a conocer y quedan en el imaginario de los venezolanos. La siguiente fase es la que podemos llamar la fase populista, cuando después de un par de años de estar en prisión, Chávez, su caso es sobreseído por la justicia, por el presidente en el momento, Rafael Caldera, y decide pasar a la política. Se le permitió hacer política y contra muchos pronósticos logró en un lapso de 6 años después de los golpes llegar a ser electo presidente. Pudiéramos decir que el movimiento político que aglutina en torno a Hugo Chávez es clásicamente populista dentro de lo que es la categoría o la caracterización de los movimientos populistas por la ciencia política, logra llegar al poder, une a ciertos sectores militaristas, de derecha nacionalista, con la izquierda revolucionaria y llega al poder con la promesa de ser una constituyente, de cambiar por completo la constitución del país. Cambian la constitución, es aprobado por la población en un referéndum, pero además hace leyes habilitantes, con lo cual tiene poderes casi absolutos. Y esto empieza a polarizar a la población. Empieza a haber una dinámica contra ciertos sectores, sectores empresariales, sectores sindicales, los partidos políticos, el país se va polarizando y esto llega a un intento de derrocamiento de Hugo Chávez en abril del 2002.
Eh, Chávez entiende que la toma de PDVSA es fundamental para tener el poder, despide a 18.000 empleados de una empresa que tenía más o menos 40.000, o sea, despide prácticamente a la mitad de la plantilla laboral de la empresa petrolera estatal y genera toda una serie de organismos paralelos al Estado para suministrar servicios sociales que también funcionaron a la postre como redes clientelares, como redes de adhesión de la población a servicios o prebendas que se les hacían llegar directamente del Estado. Ese era el ejemplo de los programas sociales llamados misiones, de los órganos de proselitismo político llamados círculos bolivarianos, los consejos comunales y una gran cantidad de organizaciones de este tipo. La política exterior, bajo este periodo que se extiende hasta el 2004, diría yo, gira por completo. Venezuela pasa de ser un país asociado a las democracias occidentales, con el foco básicamente en Estados Unidos, América Latina y Europa, y una asociación estratégica con los países de la OPEP, los países árabes de la OPEP, y pasa a acercarse a Cuba, a Rusia, a China, e Irán y Siria, sobre todo. Al mismo tiempo empieza a haber una especie de simpatía con movimientos revolucionarios como las guerrillas de la FARC y del ELN en Colombia, y otras organizaciones por el estilo. O sea, hay un giro total por el cual Venezuela se va alejando de las democracias y se acerca a actores autoritarios. Toda esa conflictividad que se desarrolló en ese primer momento de gran polarización social en el país dio lugar a un proceso de negociación con la facilitación del secretario general de la OEA, que era para ese momento el expresidente de Colombia, César Gaviria. Ya hablaremos de eso más adelante. Eh, y esta fase yo diría que termina con un referéndum revocatorio que Chávez logra ganar. Logra ganar en medio de una gran polémica porque fue la primera vez que se usó el voto automatizado en Venezuela. Hasta ese momento se votaba con papelitos y desde ese entonces se vota con máquinas de votación. Eh, la compañía que manejó esas máquinas era Smartmatic, una compañía que 8 meses antes del referéndum no existía prácticamente. Una compañía que se funda rápidamente y que va a controlar buena parte del proceso de votación. Esto es un extracto de un libro de Guillermo Salas que se llama El poder de la matemática, en donde se ve cómo había un grado de separación entre una cantidad de personas de Smartmatic y del gobierno venezolano de aquel momento. Eh, y bueno, hay toda una gran polémica acerca de la pulcritud y transparencia de ese sistema automatizado que ha ido cambiando con el tiempo. No me voy a meter más en esto, simplemente dejo esto aquí porque es importante entender que esto afectó la credibilidad del voto en Venezuela. Vamos a la tercera fase, la llamada fase socialista, en donde después de ganar ese referéndum y de tener prácticamente poder absoluto en Venezuela, Chávez se pronuncia a favor del socialismo como doctrina política. Hasta ese momento no lo había hecho. Esto es una declaración que se hace pública justo después de tener prácticamente el poder total, de controlar todas las ramas del poder político, de tener una nueva constitución, de haber contado ya con algunas leyes habilitantes y además, muy importante, con un salto impresionante en el precio del petróleo. El precio del petróleo pasó a estar alrededor de unos $30 en el 2002-2003 y llegó a alcanzar $150, si no recuerdo mal, por allá por el 2009 aproximadamente. O sea, el PIB de Venezuela se disparó, se multiplicó varias veces, pero no contentos con esto, los chavistas además obtuvieron financiamientos por parte de China superiores a los 60.000 millones de dólares. Entonces, con este enorme músculo económico, el chavismo pudo hacer y deshacer en el plano económico e incluso en política exterior de una manera impresionante. Se acometieron expropiaciones, se expropiaron más de 5.000 empresas durante 20 años, ¿no? Tierras, inmuebles, eh, incluso se hicieron algunos intentos de concentrar más poder modificando la constitución. El primero fue un intento de reforma, sí que la población rechazó en diciembre del 2007, pero Chávez lo intentó nuevamente un año después, a principios del 2009, para lograr lo básico que él quería, que era la posibilidad de una reelección indefinida.
y esa vez a través de una enmienda a la Constitución, y ese referéndum sí lo logró ganar. Con lo cual, los presidentes en Venezuela pueden ser reelectos indefinidamente, lo cual es una situación claramente excepcional para países presidencialistas. Eso es normal en países parlamentarios como los de Europa, porque allí, con una moción de censura en el Parlamento, se puede destituir al jefe de gobierno. No así en los países presidencialistas, en donde el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado y acumula gran poder. Entonces, esto prácticamente ha sido la garantía de que el proceso chavista siga en el poder durante ya casi 27 años. Y por supuesto se acometió una política exterior en donde, gracias al músculo de los petrodólares, se constituyeron nuevos esquemas de cooperación o asociación internacional en la región, tales como el ALBA o Alianza Bolivariana para las Américas, y también se apoyó mecanismos alternos como UNASUR o CELAC, que de alguna manera buscan competir con la OEA, que es un mecanismo controlado básicamente por los Estados Unidos. Y la cuarta fase es la fase madurista, que empieza luego de que Hugo Chávez fallezca, después de estar 14 años en el poder, fallece de un cáncer y designa antes de morir a Maduro como su sucesor. Entonces, Maduro se enfrenta a dos grandes dificultades para poder mantener unida a esa coalición que creó Hugo Chávez. Una, el desplome de los precios del petróleo y el hecho de heredar una economía completamente disfuncional, en donde el sector privado estaba sumamente golpeado, la producción privada había sido arrasada, eh, la moneda estaba sumamente devaluada y buena parte del parque industrial del país estaba destruido. Y el otro gran problema que tiene es que Maduro no tenía la popularidad de Chávez y no provenía de las Fuerzas Armadas, con lo cual él no puede hacer ese liderazgo bisagra que pudo hacer Chávez. Entonces Maduro hace gala de lo que sí ha sabido hacer, que es ser un gran negociador. Una persona que de hecho participó en ese proceso de negociación que dijimos anteriormente, el proceso de la mesa de negociación y acuerdos en los años 2002 y 2003. Él ha protagonizado varios procesos de negociación con facilitación extranjera con la oposición durante sus 12 años y medio de gobierno. Nunca se ha comprometido a nada en esos procesos, pero además, por alguna razón, Venezuela sufre bajo Maduro el ciclo hiperinflacionario más largo y más pronunciado que conoce el continente, junto con el que sufrió Nicaragua en los años 80 y 90. Más de 5 años de hiperinflación muy profunda, la moneda llega a no valer nada. Esto genera una situación social muy efervescente. Hay dos grandes ciclos de protesta popular en el año 2014 y 2017 que fueron duramente reprimidos. Y en medio de toda esta turbulencia económica, social, que deriva en una grave crisis humanitaria, termina saliendo del país más del 30% de la población. En estos momentos, los únicos países en el mundo que tienen cifras más o menos similares de éxodo de su población son Siria y Ucrania, ambos sufriendo conflictos bélicos tremendos. Venezuela, sin sufrir un conflicto bélico convencional, ha visto marcharse al 30% de su población. Y bueno, además, Maduro ha logrado generar un sistema de partidos completamente controlado, ha ido doblegando a los partidos políticos de la oposición, ha robado, por así decirlo, su identidad para garantizar que tengan candidatos que bajo esas figuras de esos partidos compitan candidatos que son leales a él, de alguna manera que ha logrado generar una especie de apariencia de pseudo democracia, cuando en realidad es un sistema bastante autoritario, tal como revelan los índices de medición de la democracia como Varieties of Democracy, PDEM, o The Economist Intelligence Unit. Ambos son los principales índices de medición de la democracia y ambos registran este deterioro sostenido de la democracia en Venezuela. ¿Cuáles han sido entonces los grandes factores de control político por parte del chavismo a lo largo de este cuarto de siglo? En primer lugar, la habilidad que tenía sobre todo Chávez y no tanto Maduro para polarizar a la población. Al polarizarla, logra movilizar un sector contra el otro, y esto es muy funcional mientras ese sector sea
ligeramente mayoritario o parezca que es mayoritario. Tenemos también ese liderazgo bisagra, del cual hablábamos antes, que también tenía nuevamente Chávez, pero no Maduro, que le permitía tener ascendientes sobre la izquierda nacional e internacional y al mismo tiempo tener control de las Fuerzas Armadas. Tenemos el hecho de que desde el mismo momento en que este proyecto político llega al poder, cambia la constitución y el cambio de constitución le permite cambiar todas las reglas del juego y aunque la nueva constitución no es en sí misma autoritaria, sí es verdad que el proceso de cambio de la constitución le permitió tomar control de todas las ramas del poder. Muy importante toda esta red paraestatal de organizaciones populares, pero que están adscritas a beneficios del Estado y del partido de gobierno, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, partido que creó Chávez para tratar de aglutinar a todos los sectores que le eran afines. Entonces, todas estas redes populares le permitieron hacer una especie de paraestado, en donde la administración pública ordinaria fue perdiendo poder, fue perdiendo competencias y presupuesto, y en cambio esas redes asociadas al partido de gobierno, que eran leales directamente al partido de gobierno, fueron tomando control de los servicios públicos y han sido mucho más leales. De igualmente el control de PDVSA, de la renta petrolera, lo cual es fundamental en un petroestado como Venezuela, la hábil neutralización de la oposición, sabiendo manejarla políticamente para dividirla, para hostigarla, para ilegalizarla, e incluso pues, meter presos a algunos de los principales opositores. Todo esto guarda profunda relación con la asistencia del régimen castrista en Cuba, en La Habana, en donde hay una reproducción de mecanismos de control que ya han sido ensayados durante muchas décadas en Cuba y que luego fueron exportados a Venezuela, donde los cubanos han tenido una injerencia particularmente importante en dos ámbitos: inteligencia y política exterior. Y una geopolítica completamente orientada desde el punto de vista autoritario. Entonces, hemos visto que en esta lucha, en esta especie de carrera evolutiva entre los demócratas y los autócratas en Venezuela, que es un poco como el coyote y el correcamino, cada uno está luchando para ver quién gana, pero hay una evolución al respecto. La oposición venezolana ha intentado diversas formas de acción, ¿no? Una, por ejemplo, bueno, el debate crítico en la opinión pública ha tratado de introducir, de manejarse a través de los canales legales, ha ensayado la vía electoral, ha ensayado también el boicot electoral cuando las condiciones no estaban dadas para que fuera un voto transparente. Y ha realizado numerosas marchas, concentraciones, movilizaciones populares. Asimismo, en la ocasión puntual del abril del 2002, se produjo un derrocamiento que en gran medida se parece a lo que algunos llamaron las revoluciones de colores, que tuvieron lugar en el Cáucaso, en algunos países de Europa del Este, en la propia Ucrania, sin que esto llegara a mayores efectos. Ha realizado, digamos, procesos de la creación de plataformas de la oposición unida, que no han terminado de dar resultados. Ha incluso llegado a desarrollar lo que en inglés se llama contentious politics, o sea, una política de confrontación bastante sostenida, callejera. Ha recurrido a procesos de diálogo con facilitación extranjera e incluso llegó a plantear una situación en donde se produjo una situación de soberanía múltiple, donde se conformó un gobierno interino que llegó a tener el apoyo de 62 gobiernos extranjeros democráticos, mientras que los gobiernos autoritarios reconocían la soberanía de Nicolás Maduro, o sea, lo reconocían a él como soberano legítimo, pero ninguna de estas formas ha rendido frutos hasta ahora. Y aquí tenemos, no voy a explicar este cuadro tan detallado, pero simplemente les hablo aquí de los 6 procesos de negociación con facilitación extranjera que se han conducido en el país a lo largo de los últimos 20 años, 22 años, y lo cierto es que ninguno ha logrado rendir resultados. El más completo y el que dio lugar a acuerdos más estructurados fue el último, donde fue el gobierno de Noruega,
el que facilitó el diálogo y que condujo a los acuerdos de Barbados, firmados hace un par de años en dicha isla del Caribe. Sin embargo, el gobierno de Maduro violó integralmente el acuerdo. No hubo un punto que fuera cumplido. Entonces, esto nos llega a la segunda parte de esta presentación, que es entonces la figura de María Corina Machado. En el contexto de ese país que acabamos de describir, un país donde el poder del Estado ha sido ocupado durante más de un cuarto de siglo por un proyecto político que, tal como registran todos los estudios y los índices de la democracia, ha ido cayendo en su calidad democrática hasta convertirse en una autocracia bastante cerrada, y donde la oposición ha ensayado todas las formas de resistencia y de lucha política hasta este momento. eh, bueno, una de las personas que estuvo durante todo ese tiempo desarrollando una vida política y una actividad política fue María Corina Machado. ¿Y qué podemos decir de ella, no? Bueno, ella se da a conocer públicamente a través de una organización, una asociación civil que se dedicaba a trabajar por la transparencia electoral, que es Súmate. Súmate nace en julio del 2002 y rápidamente empieza a tener un papel importante porque en un momento en el que los partidos políticos estaban bastante de capa caída y donde sus bases estaban relativamente poco movilizadas y donde había un liderazgo que necesitaba una renovación, sobre todo en los partidos tradicionales, Súmate aporta una visión técnica al estar conformada por personas de mucha experiencia en la gestión de la empresa privada, ingenieros, y rápidamente ayudan a trabajar en todo lo que es la parte de la ingeniería electoral y a tratar de presionar a un régimen que estaba justamente generando opacidad en las elecciones para tratar de que fueran más transparentes. Esa es la primera aparición pública de María Corina, que antes ya tenía experiencia en otras asociaciones civiles que había fundado de ayuda a la infancia abandonada, etcétera, pero aquí es donde ella entra a la palestra política desde el tercer sector, la sociedad civil. Luego decide dar el paso a la política partidista o a la política pura y dura y termina siendo en 2010 la diputada más votada en la historia del país hasta ese momento. 2 años después intenta, sin tener un partido propio, ser candidata en unas primarias de la oposición. Sacó una cantidad módica de votos, llegó en tercer lugar. Esas primeras primarias fueron favorables a Enrique Capriles, que obtuvo la amplia mayoría de los votos, pero este es un primer intento de María Corina de ser la candidata presidencial de la unidad opositora. Luego, en un incidente o en una serie de incidentes muy polémicos, ella estuvo a favor de las protestas del 2014 en un movimiento que recibió la denominación de La Salida. En el 2015, esto es menos conocido, ella fue protagonista en lo que se llamó la Operación Canta Claro, que fue el asesoramiento técnico electoral a la plataforma de oposición para las elecciones legislativas que tuvieron lugar a finales de ese año, y donde la oposición logró por primera vez tener una clara victoria electoral sobre el chavismo al hacerse con 2/3 de los escaños de la Asamblea Nacional. Luego el chavismo maniobraría, gracias a tener el control de todas las ramas del Estado, para desconocer en la práctica ese resultado, pero ese resultado fue en gran medida obtenido gracias a la ingeniería electoral con la cual trabajó la oposición y donde María Corina tuvo un papel importante. Más adelante, o a lo largo de sus años, María Corina trabaja en la creación de un partido propio de carácter liberal, lo cual no es muy usual en Venezuela. En Venezuela casi todos los partidos son socialistas, comunistas, socialdemócratas, pero ella apuesta directamente por un partido liberal, en el sentido clásico del término, que va a llamarse 20 Venezuela. Y ella, aunque apoyó el gobierno interino, no formó parte del mismo. El partido 20, ¿qué características tiene? Bueno, es un partido liberal, eh, como tal, enarbola la libertad como valor fundamental, se sustenta en la cooperación con asociaciones ciudadanas ya constituidas, digamos que no busca tener estructuras a veces demasiado rígidas, sino busca trabajar en asociación con lo que ya existe como asociación autónoma de la sociedad.
crea juntas territoriales de trabajo especializado, tiene flexibilidad y consistencia. Bueno, esto es toda una caracterización muy del ámbito de la ciencia política, el estudio de los partidos políticos. Es muy importante, muy interesante que 20 no tiene gobernadores, no tiene alcaldes, no tiene concejales. Es un partido que nace cuestionando las elecciones que no son transparentes y por lo tanto no está vinculado a ninguna gobernación, a ninguna alcaldía, pero quizás por eso también no le ha sucedido lo que le ha sucedido a otros partidos que al nacer como a partir de un gobernador o de un gran alcalde, pues concentran su base en una zona específica del país. Pente ha crecido en todo el país de forma homogénea y ha crecido sin vinculaciones con poderes constituidos. Y esto le da una morfología política singular. Un partido que dedicó mucho tiempo a la formación de los jóvenes y que, gracias a la experiencia técnica de la propia María Corina, tiene en la ingeniería electoral un punto fuerte. Con toda esta base de trabajo político previo, María Corina va acumulando experiencia, tiene que lidiar muchas veces en el seno de la unidad opositora con, bueno, con partidos constituidos, con intereses ya creados, con una visión de la política muy del consenso y no del conflicto. Pero en ese mundo político, liderado sobre todo por hombres, ella de alguna manera tiene un techo, tiene un espacio en donde le resulta muy difícil crecer, hasta que llega un momento en donde todo el liderazgo político prácticamente está exiliado, ha tenido que abandonar el país, y ella, ese trabajo de muchos años, va acumulándose, va perfeccionándose, va creando una plataforma, va creando un partido, va creando un discurso, y llega un momento en donde ese discurso liberal, que hace quizás 15 años no convencía ante un Chávez que tenía una petrochequera muy poderosa, cuando el país se ve arruinado como consecuencia de esa retórica socialista y los venezolanos emigran y tienen que conocer otras sociedades y tienen que buscarse la vida dentro y fuera del país sin las ayudas de un país normalmente constituido, el discurso liberal parece que empieza a calar. Y el discurso también de una líder que siempre ha dicho que hay que ser muy frontales con el régimen, también empieza a cobrar popularidad. Y en el momento en que todo esto sucede, es una conjunción de factores que hace que su liderazgo se proyecte de manera bastante rápida a partir de, podríamos decir, después de la pandemia, ¿no? Después del año ya 2022. Eh, Ella va a buscar no parecerse al chavismo, como habían intentado otros líderes opositores, que decían, bueno, el chavismo tiene una lógica social, tiene una lógica de asistencia social, nosotros tenemos que ser como ellos, pero mejores y demócratas. Y la visión, en cambio, de María Corina es decir, no, nosotros necesitamos una sociedad civil fuerte, autónoma, que viva de su propio trabajo y que no sea colonizada ni dominada por el Estado. Y eso comulga muy bien con la experiencia del venezolano en los últimos años y bueno, por una cantidad de cosas, empieza toda esta carrera por la cual logra ganar las primarias de oposición en octubre del 2023, hace un par de años. Que fue algo quizás que ayudó a que el liderazgo de María Corina se proyectara mucho en estas primarias. El hecho de que ella insistiera en que esas primarias no se tenían que hacer bajo control del órgano electoral controlado por el chavismo, el Consejo Nacional Electoral, que los venezolanos de la diáspora, que ya son la tercera parte del país, tenían que tener el derecho a participar en esas primarias y que además los votos tenían que contarse manualmente, papelito por papelito. De tal manera que el ciudadano venezolano, por primera vez en 20 años, pudiera volver a verificar él mismo qué es lo que había dentro de la urna y no confiar en lo que decía una máquina. Todo esto ayudó a proyectar su discurso y su liderazgo. Ya luego, en la campaña presidencial, empieza a desarrollar un discurso que de alguna manera sorprende a sus críticos. La mayor parte de los críticos de María Corina decían que, bueno, al provenir de una familia de clase alta, al ser una persona que siempre había tenido, digamos, todo lo necesario para progresar en la vida, pues su discurso no llegaba a las clases populares. Y sin embargo, la campaña sorprendió
ya la campaña de las primarias, pero también la presidencial empezó a sorprender porque fue justamente en los estratos populares donde María Corina empezó a tener mayor arraigo. Y esto tiene que ver con un discurso en donde ella no se centró en los beneficios concretos que podría recibir la población, sino que en un país muy golpeado, muy herido en el amor propio, muy herido también por la emigración y la fractura de las familias, ella empezó a hablar sobre todo de dignidad, amor propio, libertad, reunificación de las familias, la idea de ser autónomo económicamente, de vivir del propio trabajo. Tuvo un discurso dirigido a todos los venezolanos y no dirigido a una parcialidad contra otra. Sí tuvo un discurso muy fuerte contra la corrupción, contra el crimen, y de alguna manera posiblemente la edad le ayudó, porque ya no se veía como una chica joven del este de Caracas, sino que ya se veía como lo que es, una madre de 3 hijos, y el arquetipo, sociológicamente, el arquetipo de la madre es muy poderoso en Venezuela, que como dicen algunos sociólogos, es una sociedad matricentrada. Entonces, de repente, frente al liderazgo masculino de Chávez y en general el que había existido siempre en Venezuela, cuando el país está en el suelo, de repente aparece una figura que encarna la madre que no abandona, la madre que lo da por los hijos, la madre que habla fuerte, pero que busca proveer también a la familia, y todo eso de alguna manera se junta para proyectar su figura. Y podemos ver cómo, como suele suceder en la proyección de los grandes liderazgos, las dificultades terminan fortaleciendo al líder. Por ejemplo, desde hace ya unos 12, 13 años a María Corina se le impide, se le prohíbe no solo salir del país, sino unos años después también tomar vuelos internos. Entonces, como tiene esta prohibición, ha tenido que recorrer el país por tierra, en auto. Y esto la ha llevado a conocer el país muy de tú a tú, a moverse por carretera, a visitar muchísimos pueblos, muchísimas localidades muy pequeñas, y eso más bien potenció su liderazgo. También es interesante, por ejemplo, que en un país que a pesar de ser petrolero y gasífero, sufre cortes continuos de electricidad, del Internet y escasez de combustible, bueno, muchas veces sucedió que en sus concentraciones, en sus meetings, le cortaban la luz o se iba la luz, pero eso dio lugar a una imagen que se volvió icónica en las campañas digamos, por todo el país, ¿no? Entonces, cada una de las dificultades iba generando nuevos elementos que potenciaban la campaña. Vemos, por ejemplo, que muchas de las personas, si el equipo de campaña de María Corina se quedaba en un hotel o comía en un restaurante, en un puesto en la carretera, a menudo llegaban las fuerzas de seguridad del Estado y lo cerraban o lo multaban. Y eso más bien lo que dio lugar también fue incidentes y a episodios en donde más bien la solidaridad de la gente se explotó y se volcó. Por ejemplo, el famoso caso de las 2 señoras que tienen un puesto de empanadas en Corozopando, en medio de los llanos venezolanos, que la cerraron, una señora que quizás vendían 10 empanadas al día. Y sin embargo la cerraron porque ahí María Corina y su equipo se detuvieron a comerse unas empanadas. Bueno, resulta que se formó una especie de GoFundMe, prácticamente, una campaña global, y se hicieron súper famosas y la gente les donó muchísimo dinero o le encargó empanadas para comérselas cuando vayan para Corozal. Y, por ejemplo, los motorizados, los motociclistas, que el chavismo se había caracterizado por reclutar motorizados que los acompañaban en sus concentraciones y que a menudo intimidaban a la población civil, bueno, resulta que como justamente estos recorridos del equipo de campaña corrían grandes riesgos, porque eran hostigados, perseguidos a lo largo del país de cerca por cuerpos de seguridad, bueno, espontáneamente grandes cantidades de estos motorizados, motociclistas, empezaron a acompañar la campaña. Todo esto fue algo no previsto. Esto se fue dando sobre la marcha
y realmente habla mucho de un pueblo, de una ciudadanía que quiere ser libre y que de alguna manera se conectó todo en una figura específica, en un liderazgo específico, en un momento específico. Pero por supuesto, visto ese liderazgo, el régimen pues le impidió, la inhabilitó para que pudiera competir en las elecciones. Entonces, María Corina buscó una figura sustituta, que fue la profesora Corina Lloris. A Corina Lloris tampoco le dejaron inscribirse para que fuera candidata presidencial, pero al final sí se le permitió a Edmundo González, un diplomático de carrera que ya estaba retirado, de muy bajo perfil, una persona muy afable, que sin embargo había tenido servicio diplomático en países como Argelia, El Salvador o Argentina, países que sufrían conflictos importantes en los momentos en los cuales él sirvió diplomáticamente en ellos, porque quizás el régimen pensó que era una figura mucho más inofensiva. Eh, y bueno, algo que de alguna manera le daba ciertas garantías al régimen de que tenía controlada la elección era el nivel de control que tenía sobre todo el proceso electoral, algo que ya se había venido dando a lo largo de más de 20 años. Este es el tarjetón electoral con el cual se votaba en las elecciones del 28 de julio del 2024. Y ustedes ven aquí, por ejemplo, que Nicolás Maduro prácticamente ocupa un tercio, por lo menos, del tarjetón electoral. Luego, partidos tradicionalmente de oposición, eh, como Primero Justicia, PUPEI, Voluntad Popular, etcétera, bueno, sus tarjetas fueron tomadas para inscribir en ellas a candidatos que eran afines al chavismo. O sea, se le impidió a la gente de esos partidos que realmente pudiera postular a sus propios candidatos. Luego, vemos que hay candidatos que sencillamente pues estaban inhabilitados. María Corina, Corina Lloris, el propio Enrique Capriles estaba inhabilitado para competir electoralmente en este momento. Y después tenemos que a Edmundo González solo se le dieron estas tres tarjetas en el medio, donde es más difícil identificarlo, y el resto de los candidatos es lo que llamaban, lo que los venezolanos han llamado alacranes, o sea, personas que se hacen a veces pasar por oposición, pero que en el fondo atacan más a la oposición que al propio régimen. Entonces, bueno, bajo esas condiciones, el régimen quizás pensaba que tenía la elección controlada. Sin embargo, para poder tener alguna oportunidad, no solo de tener los votos, sino de defenderlos, se produjo una enorme organización comunitaria a través de los llamados comanditos y también de la organización llamada 600K, que era toda la cantidad de gente vigilando las mesas. Estamos hablando de que para el día de la elección había más de 1 millón de personas con tareas específicas que cumplir para movilizar al ciudadano y proteger el voto en los centros de votación. O sea, hacer una movilización tremenda en un país donde la gente está perseguida, en un país sin internet, en un país donde los cortes de luz, de agua son constantes, en un país petrolero que no tiene combustible accesible para todo. Al final había más de 60.000 comanditos que generaron estas redes populares que apoyaron el día de la elección. Y pudiéramos decir que en esta estrategia, mientras que el dinero, la violencia, la capacidad de intimidación y de coacción eran las armas, por así decirlo, del régimen, la campaña presidencial, el discurso presidencial ni siquiera estuvo enfocado en una visión de futuro, sencillamente era una visión de castigo, de si no están conmigo, tengan mucho cuidado de lo que les viene. Por el otro lado, teníamos una propuesta en donde decir las cosas como son se convirtió en el eje de la narrativa. Y un poco siguiendo lo que decía Václav Havel, presidente de la República Checa, de Checoslovaquia, cuando viene la transición postcomunista en ese país, él hablaba de que era necesario el apego a la verdad, que lo que más daño le hacía a una dictadura era no edulcorar la verdad, sino decirla constantemente. Bueno, eso es lo que de alguna manera se fue haciendo en la campaña de Edmundo González y María Corina, y eso fue generando un efecto de persuasión que construyó una mayoría que al final se apoyó en una red densa de ciudadanos cooperando en todo el país. Y esto nos lleva entonces a las famosas actas de votación,
sea, lo más paradójico es que el chavismo había generado un sistema por el cual las actas reflejaban efectivamente los votos en cada centro de votación, pero dependían de que la oposición no se pudiera llevar las actas. Y para eso a su vez dependían de que los militares, que en Venezuela tradicionalmente custodian el proceso de votación, no les permitieran llevarse las actas. Sin embargo, eso no funcionó. Las personas, todos esos comanditos funcionando, lograron hacerse con las actas y se produjo una victoria increíble en donde, a pesar de todos los obstáculos y a pesar de que se impidió que los venezolanos en la diáspora pudieran votar, Edmundo González se hizo con más del 67% de los votos contra un 30% de Nicolás Maduro. Vemos en el mapa de Venezuela como prácticamente todos los municipios del país votaron, registraron una mayoría a favor de la oposición, y donde además lo más asombroso es que más del 85% de las actas fueron recabadas en todo el país, y en cuestión de 48 horas la gran mayoría de ellas, casi el 80%, ya estaban digitalizadas y subidas a internet en un sitio que en un primer momento recibió miles de ataques eh, de hackers, pero luego se logró consolidar y proteger y eh, mostrarle al mundo entero el resultado de la votación. Esas actas hoy están resguardadas por el Banco Central de Panamá. Y bueno, a partir de ahí lo que vino fue una reacción muy fuerte, represiva, por el cual entre 2.200, 2.500, incluso más personas han sido detenidas en el país. La propia María Corina ha estado esos 15 meses en clandestinidad. El presidente Edmundo González tuvo que dejar el país exiliado y desde entonces está en España. Eh, durante todo este tiempo ha proseguido su curso la acusación penal en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra varias personas del régimen chavista. Y durante el año 2025, con la llegada de Donald Trump al poder y la designación del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua como organizaciones terroristas internacionales, se ha producido todo un despliegue en el Caribe que mantiene, bueno, a Venezuela y al mundo en vilo con respecto a lo que pudiera pasar en los próximos meses, semanas, incluso días. Pero bueno, en este contexto es donde viene ya con esto, un minuto más, terminamos la presentación. La designación de María Corina como Premio Nobel de la Paz. Y como dice aquí, por su trabajo incansable, por promover los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para alcanzar una transición pacífica de la dictadura a la democracia. Hay dos cosas que tienen un significado particular en este otorgamiento del Nobel de la Paz. El Instituto noruego del Nobel, que como decía la profesora Santiago, es el único que está en Oslo, mientras que los demás premios se entregan en Estocolmo, en Suecia, considera que lo que se ha visto en Venezuela y el liderazgo de María Corina nos recuerda que la democracia es un prerequisito para la paz. Esto quizás a algunos nos pueda parecer hasta un poquito evidente, pero no lo es tanto, no lo es tanto, porque a menudo se sostiene que puede haber paz si hay cese del conflicto armado, de la violencia, aunque no haya democracia. Pero lo que ha demostrado el proceso venezolano y la lucha del movimiento venezolano por la democracia es que hasta que no haya democracia, realmente no puede haber paz. No, porque la paz descansa principalmente en la justicia. Eso por un lado. Y por otro lado, es particularmente significativo que sea el Instituto Noruego del Nobel quien haga este reconocimiento, porque Noruega ha sido, el Estado noruego ha protagonizado la facilitación del diálogo y la negociación entre Maduro y la oposición durante los últimos 4 años. Y este año un informe, una especie de memoria sobre esos intentos, reconocía que los intentos noruegos por mediar en Venezuela habían fracasado. Y habían fracasado fundamentalmente porque hay una enorme asimetría
entre los dos bandos entre los que se intentaba mediar. Por un lado teníamos una población pacífica, ciudadanos que buscaban ejercer sus derechos mediante la vía constitucional, pacífica, electoral, y agotaron todas las vías disponibles en la Constitución, y por el otro lado tenemos un régimen que está, como les digo, su liderazgo procesado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, que además nunca cumplió ningún acuerdo suscrito. Entonces, en esas circunstancias se reconoce que en Venezuela no hay dos bandos equivalentes entre los cuales haya que mediar. Lo que se necesita es que se restaure nuevamente la democracia. Y por eso, y por los intentos específicos de María Corina Machado durante los últimos 2, 3 años, esa construcción, ese liderazgo en la construcción de un movimiento que logró ganar unas elecciones contra todo pronóstico y superando cualquier clase de dificultades. Por eso es que se le ha otorgado entonces el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias. Bueno, Miguel Ángel, me está escuchando. Hola, Miguel, muchísimas gracias por esta presentación. Miren, vamos a abrir el espacio, vamos a abrir unos minutos para preguntas. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano y háganla. Y acá le preguntamos al doctor Meucci. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ajá. Bueno, más que una pregunta, es algo que no conozco en detalle, pero tengo entendido que hay dos personas importantes que fueron los que promovieron que María Corina se hiciera la postulación al Premio Nobel de la Paz, que al principio fue como, tengo entendido, quería hacerse público, pero luego, bajo las reglas del Nobel, tenía que hacerse en privado, que esa es una de las reglas que tengo entendido que debe hacerse. Es correcto. Y yo creo que es importante recalcarlo porque lo que leí es que hay aproximadamente 1000 personas que están como liderizando todo ese movimiento que ha creado para planear la transición y para todo lo que es el tema del programa o el plan Tierra de Gracia. Y es importante reconocer o saber cómo fue ese proceso para que se entienda lo legítimo que es este premio que se le está dando a María Corina. Porque hay muchas personas, incluso venezolanos, que cuestionan como que, bueno, puede ser que se lo mereció otra persona y no ella. Pero es importante saberlo para que estemos claros y sobre todo para que quede la historia, que realmente es un reconocimiento que tiene un porqué y que tiene una base, que no fue algo simplemente al azar. Sí, bueno, eso yo no lo dije en mi presentación, pero eso es correcto. Los premios Nobel, no solo de la Paz todos, por sus reglas, los nominados permanecen confidencial por 50 años. No puede ser disclosed quiénes son las personas nominadas o quiénes son los candidatos o quiénes son las personas que están nominadas. Si tú nominas a alguien, ellos pueden decir yo nominé a fulano, pero la organización del Nobel no puede decir Jitsi nominó a Victoria. No. Ellos, eso no lo vamos a saber hasta dentro de 50 años. En el 2075. Ahí, exacto. Pero entonces, mira, tú tienes una pregunta, tú simplemente quieres. Exacto, la pregunta era hablar sobre eso, pero entonces que no se puede, porque lo que entiendo que fue quienes promovieron inicialmente eso son unos cubanos que tienen una organización un museo que está en Florida, que es de la diáspora cubana, y ellos fueron como que son dos profesores cubanos, es lo que entiendo, que fueron como los que impulsaron bueno, vamos a organizarnos y vamos a hacer esto con el objetivo número uno, mostrar qué es lo que está pasando en el mundo, que el mundo sepa lo que está pasando en Venezuela. Y número dos, porque de alguna manera eso también protegía a María Corina. Sí. El que ella fuera nominada y que no esperaban que fuera, ellos pensaban que no solo nominarla iba a protegerla, pero no sabían que iba a ganar el premio, no se sabía que, no pensaban que iba a llegar hasta allá. Sí. ¿Tú sabes algo de eso? Si fueron unos cubanos, ¿tú tienes alguna información al respecto? Lo que yo he podido saber es que efectivamente, o sea, eso es algo que el Instituto Nobel no dice y que tampoco a veces es muy bonito que salga alguien a decirlo, ¿no? Pero sí ha trascendido que un escritor
y ex diplomático chileno llamado José Rodríguez Elizondo, promovió una recolección de firmas en Chile, donde entiendo que más de 100 personas de todo el espectro político en Chile constituyeron un núcleo muy amplio y muy difícil de decir que estaba sesgado hacia una u otra orientación política para promover esto. Entiendo que eso evidentemente fue creciendo, hubo más personas de múltiples países que se fueron sumando. A mí no me extrañaría que no haya un único primer promotor. Lo que desconozco es cuál fue quizás, si fue una única convocatoria, o sea, una única solicitud o si se reunieron varias. Yo de la que conozco es la de los chilenos, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente eso. Y también la señora mencionó el tema de Tierra de Gracia. Venezuela Tierra de Gracia es el programa de gobierno que María Corina Machado y Edmundo González han estado promoviendo y del cual participan muchos especialistas venezolanos que viven dentro y fuera del país. Algunos han tenido grandes posiciones en organismos multilaterales, internacionales, y bueno, es un programa bastante consistente en múltiples áreas, efectivamente. Sí, sí. El doctor puede escucharse. Sí, sí, él se está escuchando. Me encantó la presentación. A algunos nos removió la fibra de la injusticia, los recuerdos, protestas. Realmente fue excepcional. La pregunta es, y creo que muchos aquí podemos estar con la misma incógnita, sobre el futuro. Entiendo que María Corina recibe el premio Nobel el 10 de diciembre. Y justamente todo este tema del recibimiento de la premiación va con Venezuela en las noticias respecto a lo que Estados Unidos está haciendo. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo se va a movilizar María Corina para recibir el premio Nobel, ya que tiene prohibido el tema de moverse? ¿Y cómo se visualiza el futuro para ella con el contexto que estamos viviendo actualmente? Muchas gracias por su comentario y su pregunta. No está nada claro si ella va a asistir o no va a asistir. Lo último que está circulando es que supuestamente habría dicho que no va a asistir. Yo todavía no lo veo claro y creo que nadie lo tendrá claro hasta dentro de algunos días, ¿no? Efectivamente falta menos de una semana. Posiblemente esta grabación, esta presentación salga el propio día de entrega del Nobel, o sea que quizás quien escuche esto en diferido ya sepa qué es lo que pasó, pero evidentemente su salida del país entraña dificultades muy importantes, entonces es muy difícil saber, yo no me atrevería a decir ni una cosa ni la otra, ¿no? Eso con respecto al futuro, a esto, ¿no? A dónde estaría ella ese día. No sé si había algo más al hablar del futuro, pero con respecto al día de la premiación, eso es lo que les puedo decir. Dionis. Mi pregunta también va por ahí, por el tema del futuro, ¿no? Pero más por el futuro político. Ya que, bueno, esta es su especialidad y sí me gustaría ver que ante esta realidad de lo que ocurrió, pues, al respecto de las elecciones, y que claramente la ganó la oposición y se demostró y está totalmente demostrado. ¿Qué va a pasar con las elecciones entonces en Venezuela para el futuro? O sea, ¿qué perspectivas de elección? Porque yo creo que ante esto que ocurrió ya definitivamente el tema de las elecciones ya no tiene ninguna credibilidad. Sí. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, nuevamente muchas gracias por la pregunta. Bueno, fíjense, ya este año, en mayo y en julio, se produjeron elecciones regionales y parlamentarias, ¿no? Y la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos que podían votar, que son los que están dentro del país, y los que los dejaron registrarse, o los que tienen la posibilidad de hacerlo, no fueron a votar. No fueron a votar porque la gran mayoría del país votó en julio del año pasado y su resultado, a pesar de estar comprobado y estar los resultados públicamente disponibles en Internet, pues no se respetó. Entonces, evidentemente esto mata
toda credibilidad del proceso electoral. Hay personas que dicen, no, bueno, tenemos que seguir votando porque, bueno, la vía electoral no se puede cerrar. Claro, pero ahí cabe hacerse la pregunta, ¿qué es lo que daña más la vía electoral? ¿Dejar de votar en unas elecciones amañadas o votar para convalidar elecciones que están amañadas? ¿Qué es lo que daña más al voto como institución fundamental de la democracia? Entonces, yo creo que justamente la elección del 28 de julio del 2024 fue un punto de quiebre. Después de eso, no pueden ser iguales las elecciones en Venezuela, porque ya el rey está desnudo, así de sencillo. Entonces, y frente a la situación, a la coyuntura que se está produciendo en este momento de altísima tensión en el Caribe, yo creo que estamos a las puertas de un desenlace. O bien se produce un cambio importantísimo de orden político, de gobierno y de régimen político, o se atornilla en el poder y, tal como ha dicho el propio Nicolás Maduro, vamos a un sistema de votación diferente. Un sistema de votación en donde, ojo a este detalle, el chavismo durante mucho tiempo ha acariciado la idea de instituir y dejar impreso en la Constitución un sistema electoral muy parecido al de Cuba, que es un sistema de segundo o tercer grado. ¿Qué quiere decir eso? Que es una elección en donde usted vota por alguien, que a su vez vota por alguien, que a su vez vota siempre por el que ya está en el poder, ¿no? Entonces, unas elecciones de ese estilo son característicamente autoritarias y no pueden decirse que sean elecciones como tales, porque elección quiere decir que yo puedo elegir. No hay elección si yo no puedo elegir. Entonces, estamos ante las puertas de una disyuntiva muy fuerte. O vemos una apertura del sistema o me temo, se cierra de forma definitiva. Listo, bueno, tenemos chance para una última pregunta, Jorge. Doctor, yo le quería preguntar acerca, ¿qué pasa con el premio si ella no llega a recibirlo en Noruega? Bueno, el premio le corresponde. Ella, si no puede estar allí de cuerpo presente, posiblemente participe vía Zoom, como ha hecho todos estos 15 meses en clandestinidad, donde ha dado múltiples entrevistas, etc. Pero, digamos, el premio igualmente le corresponde. Y ha sido, digamos, ha ocasionado un gran revuelo entre todas las personas que sabemos que el tema de Venezuela genera mucha polarización global, pero el premio ya está concedido y le corresponde de todas maneras. Okay. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.